¿Y si te dijera que tras los impecables muros de una mansión podría haber más soledad que en cualquier calle desierta? Esta es la historia de Mateo, un niño que aprendió demasiado pronto lo que significa ser invisible, y de Lupita, la mujer que, sin títulos ni riquezas, se convirtió en su única esperanza. Aquí, el lujo no es sinónimo de felicidad, y pequeños gestos ocultos en un diario transforman destinos enteros. Prepárate para sumergirte en una historia donde el silencio habla más que las palabras. Si disfrutas de las historias que la vida intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves. Y agárrate fuerte, porque lo que viene a continuación te conmoverá. Esa mañana, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. El reloj de la sala marcaba las 9, pero parecía que el tiempo se hubiera detenido. Alejandro ya se había ido temprano, dejando solo el olor a café apresurado que nunca se terminaba. Gabriela estaba arriba, hablando por teléfono, sobre un evento social, con la voz cargada de falso entusiasmo. En medio de todo esto, Mateo estaba sentado solo a la mesa de la cocina, jugueteando con un trozo de pan con sus pequeñas manos como si fuera un juguete. No miraba a nadie, solo empujaba su plato lentamente, sin hambre, sin un brillo en los ojos. Lupita, limpiando discretamente la encimera, observaba. Sabía que el silencio no era solo el de la casa, sino también el silencio dentro de él. Sintió el mismo dolor en el pecho que había sentido años atrás, al ver a su hermano luchando por dar pasos que nunca llegaron. No necesitaba un diploma para reconocer la soledad que puede cargar un cuerpo pequeño, y quizá por eso, entre plato y plato, se arriesgó a un gesto que podría parecer banal. Sacó un papel arrugado del bolsillo de su delantal y con su sencilla caligrafía escribió: «Hoy eres mi guerrero». Lo dobló rápidamente y lo colocó junto al vaso de leche. No dijo nada, simplemente lo dejó allí, como plantar una semilla en la oscuridad. Cuando volvió a mirar, minutos después, vio a Mateo contemplando esas palabras con lágrimas en los ojos, como si alguien finalmente hubiera visto la batalla que libraba solo. Mateo aún no sabía cómo responder a esas palabras. El papel parecía demasiado pequeño para el peso que llevaba dentro, pero por primera vez en días, quizás semanas, no quería apartar el plato. En cambio, tomó el lápiz que siempre olvidaba sobre la mesa, garabateó despacio y dibujó una figura de palitos, con muletas y una gran sonrisa. No se la dio a nadie. Simplemente dejó el dibujo donde estaba la nota, como si fuera una respuesta silenciosa. Lupita, al darse cuenta, tragó saliva con dificultad. Fue como ver una grieta abrirse en el muro de hormigón que rodeaba a ese niño. No hacían falta palabras. Sabía que esa línea torcida era un grito oculto. «Quiero que me vean». La cocina, que siempre había sido un simple área de servicio, en ese instante se convirtió en un refugio secreto. Lupita seguía limpiando, removiendo ollas y sartenes, fingiendo normalidad, pero su corazón latía con fuerza. Sintió que ese pequeño gesto había cambiado algo, aunque aún era demasiado pronto para comprender cuánto. Recordó su propio diario oculto, guardado debajo de su cama en la trastienda, donde escribía cada noche sobre el vacío de la casa y el dolor silencioso de Mateo. Y ahora, al ver a ese niño dejar un dibujo como respuesta, comprendió que quizás no era solo ella quien necesitaba escribir para sobrevivir. Él también había encontrado una manera de hablar sin palabras, una manera de escapar de la soledad que los adultos le imponían. La diferencia era que, mientras Lupita escribía en secreto, él se arriesgaba a exponerse allí mismo, en la mesa donde nunca recibía atención de sus padres. Y eso, en sí mismo, era un acto de valentía. Mateo se quedó allí, mirando el dibujo como si intentara memorizar ese momento. Era raro sentir que algo le pertenecía, que una parte de lo que llevaba dentro
Podía verse sin juicio. La mayoría de los días sentía que su vida se organizaba en torno a horarios tediosos, sesiones de fisioterapia, citas con el médico, compromisos que sus padres apenas cumplían. Era como si su existencia fuera un informe para leer, no una infancia para vivir. En ese momento, sin embargo, sentado a la mesa con esa nota y el dibujo, sintió una especie de reconocimiento que no provenía ni de su padre ocupado, ni de su madre siempre distante. Fue un reconocimiento silencioso, pero tan genuino que le calentó el pecho de una manera nueva. Y Lupita, al otro lado de la cocina, notó cada detalle, desde el ligero brillo en sus ojos hasta la forma insegura en que sostenía el papel cerca de él, como si protegiera un tesoro. Mientras Gabriela bajaba las escaleras, charlando a gritos por teléfono sobre los detalles de un evento benéfico, Lupita rápidamente sacó la nota y el dibujo de la mesa, doblándolos y guardándolos en el bolsillo de su delantal. Sabía que aún no debía ser visto, no porque estuviera mal, sino porque comprendía el peso que recaería sobre Mateo si descubrían que encontraba fuerza en gestos que no provenían de sus padres. Ella misma había experimentado miradas de desdén, comentarios sarcásticos sobre que la señora de la limpieza no debería interferir, pero no podía permanecer distante. Al ver al niño comer lentamente, por primera vez en mucho tiempo, sintió una certeza en su interior. Necesitaba proteger ese pequeño ritual que había comenzado. Y en 1900, el fondo, incluso sin decirlo, sabía que no solo estaba ayudando a Mateo a encontrar fuerza, también se estaba salvando a sí misma, redescubriendo al cuidarlo una parte de la esperanza que había enterrado años atrás, cuando perdió la batalla de su propio hermano contra la enfermedad. Más tarde, cuando la casa volvió a su silencio habitual, Mateo arrastró sus muletas hasta la ventana de la sala. El sol se filtraba a través de las pesadas cortinas, iluminando solo una parte del piso de mármol. Le gustaba ese lugar en particular porque, cuando estaba allí, sentía el calor en sus piernas, casi como un abrazo invisible. Observaba los autos pasar por la calle, preguntándose a dónde iría esa gente que parecía tan apurada. En su mente, construía historias de niños corriendo en parques, padres riendo juntos, familias que podrían ser diferentes a la suya. Mientras tanto, Lupita, que ya había terminado la mayoría de sus tareas, fingía ordenar los libros en el estante solo para estar cerca. Sabía que Mateo no decía nada, pero podía sentir cómo su presencia lo calmaba. Era como si, en esos momentos, pudiera respirar sin sentirse solo en un mundo que parecía demasiado grande para su fragilidad. Fue en ese momento que Mateo miró de reojo y la vio sosteniendo discretamente la nota y el dibujo que había guardado en su delantal. Sus miradas se cruzaron y por unos segundos no hubo necesidad de decir nada. Sonrió con la comisura de los labios, una sonrisa casi imperceptible. Pero para Lupita tenía el peso de una revelación. Había un pacto silencioso ahí. Ella prometió protegerlo y él, de alguna manera, le dijo que confiaba en ella. Lupita sintió que le temblaban un poco las manos, porque no era común que la vieran de esa manera, no como una sirvienta, sino como alguien que importaba. Y quizás eso fue precisamente lo que la fortaleció, la comprensión de que, dentro de esa casa enorme, fría e impecable, habían encontrado un espacio secreto de humanidad. Nada era grandioso, nada estaba planeado, pero en ese breve instante la vida parecía menos dura, como si el simple acto de compartir un secreto fuera suficiente para darle sentido a un día entero. Cuando llegó la hora del almuerzo, la mesa de la mansión parecía más una vitrina que un espacio familiar. Los platos estaban ordenados, los cubiertos alineados, las flores centradas, todo impecable. Gabriela entró primero, ajustándose el vestido y observándose en la ventana antes de sentarse.
Habló de la fiesta de la noche anterior como si fuera el único tema importante. Alejandro llegó después, mirando rápidamente su reloj, con el maletín ya bajo el brazo. Saludó a su hijo con un breve gesto, pero no notó que Mateo evitaba su mirada. Simplemente picó de su plato, perdiendo el apetito en presencia de sus padres. Lupita sirvió la comida en silencio, pero notaba la densidad del aire. Sabía que ese lujoso ambiente escondía un vacío sofocante, y cada vez estaba más segura de que, de no ser por las notitas y los dibujos, Mateo se estaría hundiendo en un pozo sin fondo. Durante la comida, Gabriela preguntó mecánicamente sobre fisioterapia, como si cumpliera con una obligación social. Alejandro respondió en lugar de su hijo, citando números, horarios e informes médicos, sin percatarse de que Mateo ni siquiera tocaba la carne. El niño miró fijamente su plato hasta que discretamente tomó una servilleta y comenzó a dibujar algo con su tenedor manchado de salsa. Las líneas estaban torcidas, pero era su forma de resistir el silencio. Lupita, al otro lado de la mesa, lo vio y reprimió una sonrisa. Sabía que el gesto era para ella, una señal de que el ritual continuaba, incluso bajo la fría mirada de sus padres. Sin embargo, también conocía el riesgo. Si Gabriela o Alejandro se daban cuenta, lo convertirían en otra obsesión infantil sin importancia. Para ellos, todo lo que no encajaba en informes o apariencias era desechable. Para Mateo, en cambio, cada rasguño, cada nota, era la única forma de existir. Y Lupita, en ese momento, decidió que protegería ese espacio de expresión sin importar el costo, aunque tuviera que enfrentar la indiferencia o la furia de sus jefes. Después de almorzar, Alejandro regresó a la oficina de la empresa y Gabriela subió a cambiarse antes de salir a encontrarse con sus amigas. En cuestión de minutos, la enorme mansión volvió a ser el hogar de dos verdaderos habitantes, Mateo y Lupita. El niño aún aferraba la servilleta arrugada con el dibujo torcido que había hecho en la mesa, como si fuera un tesoro prohibido. No habló, pero la forma en que lo escondió entre sus pequeñas manos reveló que tenía miedo de perderlo. Lupita se acercó lentamente, sin querer arrancar el papel, simplemente colocando su mano sobre la de él, transmitiéndole tranquilidad sin necesidad de una palabra. Y con ese simple gesto, Mateo relajó los hombros y le dejó ver el garabato. Las líneas eran desordenadas, pero había un corazón en el medio manchado por la salsa. Lupita tragó saliva. Sabía que no significaría nada para nadie más, pero para ella era la expresión más pura de un cariño que luchaba por no sofocarse dentro de ese niño. Con el resto de la tarde libre, inventó una excusa para llevarlo a la cocina. Dijo que quería ayuda para elegir qué sartén usar para la cena, aunque sabía que no tenía fuerza suficiente para sostener nada. Mateo la siguió, arrastrando las muletas con esfuerzo, pero con un brillo discreto en los ojos. En la cocina, lejos de la mirada fría de sus padres, Lupita sacó una hoja de papel del viejo cuaderno que tenía escondido y se la ofreció. Mateo se sentó a la mesita y, concentrado, comenzó a garabatear de nuevo. Esta vez no dibujó una figura de palitos, sino que escribió algunas letras sueltas, aún temblorosas. Intentó formar palabras, aunque no lograba unirlas. Lupita observaba pacientemente, animándolo solo con miradas y sonrisas. Sabía que ese momento no se trataba solo de jugar a escribir. Se trataba de darle un espacio para existir, sin ser medido, sin ser corregido, sin ser invisible, y se dio cuenta de que, en ese simple acto, estaban haciendo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mateo agarró el lápiz con tanta fuerza que la punta se quebró. No se rindió. Tomó otro, más pequeño, del cajón de la cocina y lo intentó de nuevo.
Con cada letra torcida, levantaba la vista para comprobar si Lupita seguía observándolo. Y ella estaba allí, firme, sonriendo discretamente, como diciendo, «Sigue, te veo». Eso fue suficiente para animarlo. No hubo aplausos ni presión, solo la sensación de que su esfuerzo valió la pena. Cuando logró unir dos letras que se parecían a la palabra mamá, respiró hondo y le acercó el papel. Lupita sintió una opresión en el pecho. No le escribía a Gabriela. Simplemente intentaba expresarle cuánto extrañaba tener una madre de verdad. Alguien que pudiera verlo más allá de su enfermedad y sus muletas. Sostuvo el papel como si fuera un frágil trozo de cristal, consciente de que contenía un dolor que no podía ignorar. Fue en ese momento que los pasos de Gabriela resonaron por las escaleras. Su voz venía acompañada de un intenso perfume y en cuestión de segundos invadió la cocina. «¿Qué haces ahí, Mateo?», preguntó, sin esperar realmente una respuesta. Su mirada se posó en la hoja de papel sobre la mesa. Lupita intentó disimularla, poniendo la mano sobre ella, pero Gabriela fue más rápida. Tomó el papel y leyó la letra temblorosa. No entendía o fingió no entender, soltando una breve carcajada llena de desprecio. «No tienes edad para esas tonterías. Esto solo retrasará tu recuperación». Tiró la hoja a la basura sin siquiera mirar a su hijo. Mateo se quedó paralizado, sin atreverse a reaccionar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero permaneció en silencio, acostumbrado a reprimir sus sentimientos. Lupita, sin embargo, sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía confrontarlo directamente, pero la injusticia que acababa de presenciar la marcaba como una herida abierta en su interior. Y más que nunca, decidió que protegería a ese muchacho no solo del silencio, sino también de la brutal indiferencia que provenía de quienes más deberían haberlo amado. En ese momento, después de que Gabriela se apresurara a contestar otra llamada, el silencio que permaneció fue diferente. No era el silencio habitual de la mansión, sino un silencio pesado, lleno de vergüenza y dolor. Mateo permaneció sentado, mirando la basura, donde la hoja de papel seguía arrugada entre restos de comida. No pidió recuperar el papel, no gritó, pero su expresión lo decía todo. Era como si hubiera aprendido una vez más que su voz no tenía cabida en esa casa. Lupita, con el corazón acelerado, esperó unos segundos antes de acercarse. Fingió estar limpiando la mesa y rápidamente sacó la hoja de papel de la basura. Con cuidado, la desarrugó y se la guardó en el bolsillo. No dijo nada, pero sabía que ese gesto no se borraría tan fácilmente. Para Mateo, podría haber parecido que todo había terminado. Para ella era solo el comienzo de una promesa silenciosa. Nada que viniera de él sería desechado. Mateo apoyó la cabeza en el brazo, cansado, sin fuerzas para volver a dibujar. Lupita estaba de pie junto a él, pasándole la mano suavemente por el pelo, sin importarle si alguien entraba y la veía romper las reglas invisibles que marcaban la distancia entre jefe y empleado. El chico cerró los ojos y por primera vez en el día respiró hondo, como si de verdad pudiera descansar. Lupita observó cada detalle, su respiración más tranquila, sus dedos soltando lentamente el lápiz, su expresión que dejó de ser tensa para transformarse en una de descanso casi sereno. En ese momento, comprendió que la mayor parte de su lucha no era contra las muletas ni contra las dificultades físicas, era contra la falta de cariño, contra el vacío de ser ignorado. Y comprendió, con dolorosa claridad, que lo que realmente sostenía a ese chico no eran los informes médicos ni las costosas terapias, sino los pequeños gestos que lograban decirle, «Importas, te veo». Más tarde, cuando la tarde caía y la mansión se sumía en el gélido silencio que se había vuelto rutina, Lupita regresó a la pequeña habitación trasera. Se sentó en el borde de la estrecha cama.
Abrió su libreta oculta y escribió con manos temblorosas lo sucedido en la cocina. Notó la risa de Gabriela, la mirada avergonzada de Mateo, la rabia que sentía y el nudo que aún le pesaba en la garganta. Las páginas de ese diario ya estaban llenas de relatos similares, pero este se sentía diferente. Sintió que ese día se había formado un vínculo aún más fuerte entre ella y el chico, una especie de secreto compartido que ninguno de los dos podía revelar. Sabía que si alguien lo descubría, corría el riesgo de ser acusada de intrusa. Aún así, no podía dejar de escribir, porque esas palabras también eran su forma de resistir, de no dejar que lo que sucedía en esa casa se perdiera en el silencio. Mientras escribía, oyó pasos lentos que se acercaban. Al abrir la puerta, encontró a Mateo allí de pie con sus muletas, con la mirada tímida pero decidida. No solía ir a ese rincón de la casa, y menos solo. Lupita corrió a ayudarlo, pero él negó con la cabeza, como para demostrar que podía, incluso con dificultad, llegar solo. Cuando por fin entró, señaló el cuaderno abierto sobre la cama. No dijo nada, pero el gesto era claro. Quería formar parte de aquello. Lupita dudó un momento, pero luego sacó una hoja en blanco y se la entregó. Mateo se incorporó lentamente y empezó a garabatear, esta vez sin prisas, sino con una concentración casi adulta. Cada línea parecía contener la imperiosa necesidad de ser escuchado. Lupita lo observó, conmovida, y sintió que ese diario ya no era solo suyo, era de ambos. Un espacio secreto donde, por primera vez, podía existir de verdad. En la página en blanco, Mateo dibujó algo que a Lupita le llevó unos segundos comprender. Era una figura pequeña, con muletas, junto a una figura más grande con el pelo largo, de la mano de la primera. Sus rostros no estaban bien definidos, pero no era difícil entender quiénes eran. Cuando terminó, la miró directamente, casi desafiante, como diciendo: «Sabes que eres tú la que está aquí conmigo». Lupita sintió un vuelco. No estaba acostumbrada a ser incluida en dibujos, y mucho menos en los recuerdos de alguien tan rodeado de ausencias. Esto no era solo un garabato infantil, era la prueba de que Mateo había encontrado en ella un apoyo que sus propios padres nunca le ofrecieron. Guardó cuidadosamente el dibujo dentro del diario, entre sus propias palabras, y se dio cuenta de que ahora había una nueva dimensión en la historia. El diario ya no era solo un refugio para ella, sino un espacio de supervivencia para ambos. Los días siguientes repitieron el mismo ritual oculto. Siempre que había un momento de silencio, Lupita entregaba una hoja nueva, y Mateo la llenaba de garabatos, letras sueltas o pequeños símbolos que solo ellos entendían. Un sol dibujado en la esquina de una página representaba que se había sentido más fuerte ese día. Una nube borrosa significaba tristeza. A veces simplemente hacía garabatos confusos, como si un grito estuviera contenido en el papel. Para los de afuera parecía insignificante, para ellos era lenguaje. Y cada vez que Lupita leía esas señales, sentía una mayor responsabilidad crecer en su interior. Ya no era solo la criada que cuidaba la casa, era la guardiana de una voz que nadie más quería escuchar. Y por mucho que conociera el peligro, seguía alimentando ese espacio secreto. Porque allí, en esas páginas ocultas, existía una forma de verdad que el lujo de la mansión jamás podría comprar. Una tarde, mientras Mateo garabateaba a escondidas en la cocina, la puerta se abrió de repente. Era el médico de cabecera, llamado por Alejandro para una evaluación sorpresa. El hombre entró con un portapapeles en la mano y una mirada clínica, sin darse cuenta de inmediato de lo que hacía el niño. Lupita intentó esconder el papel, pero no tuvo tiempo. El médico frunció el ceño y comentó con frialdad: «No debería estar forzando las cosas de esa manera. Hay que centrarse en ejercicios de fisioterapia.
no en distracciones inútiles. Las palabras cayeron como un soplo en el aire. Mateo bajó la cabeza, avergonzado, como si hubiera cometido un error. Lupita sintió que la ira crecía, pero se contuvo. Sabía que si alzaba la voz, la acusarían de sobrepasar sus límites. Así que simplemente cogió el papel, se lo guardó en el bolsillo y rápidamente le hizo un gesto a Mateo para que se calmara. Sin embargo, por dentro, la ira ardía. Era como si todos los adultos a su alrededor solo vieran un cuerpo roto, nunca a un niño completo. El médico se fue, dejando recomendaciones y expedientes, y poco después, Alejandro pasó por la cocina con su habitual prisa. Ni siquiera notó la expresión abatida de su hijo. Cuando la habitación volvió a estar vacía, Mateo miró a Lupita y susurró algo que rara vez hacía. «¿Qué me pasa?». Su voz era baja, casi como de disculpa. Lupita se arrodilló a su lado, tomó su pequeña mano y respondió con firmeza. «No, hijo mío, eso es lo que estás haciendo». «Forte». No respondió, pero la forma en que volvió a tomar el lápiz lo decía todo. Siguió garabateando en silencio, ahora con más cuidado, como si protegiera un secreto aún más preciado. En ese instante, Lupita se dio cuenta de que ya no podía dar marcha atrás. La casa, los médicos, incluso los padres de Mateo, podrían seguir intentando borrar esas pequeñas expresiones. Pero sabía que, mientras tuviera fuerzas, mantendría vivo ese espacio, porque fue allí, entre papeles arrugados y dibujos torcidos, donde el niño encontró el coraje para no rendirse. A la mañana siguiente, Gabriela bajó antes de lo habitual. Sus tacones resonaron en el mármol al cruzar la cocina, distraída con su bolso. Fue entonces cuando vio un papel cerca de la silla de Mateo. Tomó la nota, la abrió y encontró una frase garabateada por Lupita. «Hoy eres mi guerrera». Entrecerró los ojos al instante, llamó a Lupita bruscamente, preguntándole qué significaba eso. Lupita intentó explicarle que era solo una forma de animarla, pero Gabriela la interrumpió con un tono lleno de desprecio. «Te estás metiendo en lo que no debes. Ese es el trabajo de la familia, no el tuyo». Mateo observaba en silencio, agarrando con fuerza sus muletas, como si quisiera desaparecer. Gabriela arrugó la nota y la tiró a la basura, ajena al peso que ese gesto tenía en su hijo. Para ella era simplemente mantener el orden en la casa. Para Mateo era otro recordatorio de que su voz solo tenía valor cuando provenía de alguien que no fuera su madre. Tras la salida de Gabriela, la cocina volvió a quedar en silencio, pero esta vez con tensión. Mateo no podía comer nada. Miraba fijamente la basura, donde la nota arrugada yacía entre las cáscaras de fruta. Lupita respiró hondo, se acercó y retiró el papel con discreción, alisando los pliegues como si rescatara algo sagrado. Lo guardó en el bolsillo de su delantal, sin decir palabra, pero dejando que Mateo viera el gesto. Él levantó la mirada y la encontró, y allí se forjó un vínculo aún más fuerte. Ambos sabían que estaban caminando por una línea peligrosa, pero también comprendían que no podían rendirse. Lupita era consciente de que cualquier pequeño estímulo podía interpretarse como una invasión. Aún así, no se detendría, porque veía algo en la mirada de Mateo que Gabriela se negaba a ver, la necesidad vital de ser reconocido. Y eso era lo que sostenía a ese chico más que cualquier terapia prescrita. Esa semana, Alejandro llegó temprano a casa en un día inusual. Estaba cansado, pero decidió pasar por la cocina antes de subir a su oficina. Encontró a Mateo sentado a la mesa, garabateando en silencio, mientras Lupita preparaba la cena. El empresario se detuvo unos segundos, curioso, y notó algo diferente. El niño parecía concentrado, casi animado como rara vez lo hacía. Había un brillo sutil en sus ojos, una concentración que no había visto ni siquiera durante las sesiones de fisioterapia.
Alejandro no hizo ningún comentario, solo observó. Una parte de él estaba sorprendida, pero otra, más amarga, sentía algo parecido a la envidia, porque nunca era él quien provocaba ese tipo de reacción en su hijo. Siempre era Lupita, la criada que, en su mente, debería haberse limitado a limpiar y cocinar. Mientras subía a su oficina, el beso de ese pensamiento lo acompañó, aunque trató de ignorarlo. A la hora de cenar, la escena se repitió. Mateo comía más de lo habitual, algo que Alejandro también notó. Intentó conversar, preguntando por fisioterapia, pero su hijo solo respondía con frases cortas. El silencio regresó, pero esta vez Alejandro no pudo desconectar tan fácilmente. Mientras Gabriela hablaba animadamente de vestidos e invitaciones, notó las miradas que intercambiaban Lupita y Mateo, cómo el niño parecía más vivo en Mintos. Su presencia. Era imposible negarlo. Algo estaba sucediendo, algo que no entendía del todo. Después de que terminaron de comer, siguió a Mateo a su habitación y por primera vez en mucho tiempo se sintió excluido de la vida de su propio hijo. La imagen se le quedó grabada. El niño flacucho, con muletas, pero con una chispa de esperanza que no provenía de él, ni de Gabriela, ni de los médicos. Venía de alguien a quien la sociedad se empeñaba en tratar como invisible. Alejandro intentó convencerse de que estaba exagerando. Se dijo que era natural que un niño desarrollara afecto por la persona que pasaba más tiempo con él. Pero al mismo tiempo, el recuerdo de la discreta sonrisa de Mateo en la cocina no abandonaba su mente. Se preguntaba por qué nunca podía provocar ese tipo de reacción en su hijo. En los raros momentos en que intentaba jugar o hablar, parecía forzado, artificial. Su relación se había convertido en una secuencia de citas médicas y obligaciones, sin espacio para la espontaneidad. Y ver a Lupita, con su sencillez y falta de títulos, labrarse un espacio que él mismo no podía ocupar, afectó profundamente su orgullo. No eran solo celos, también era una persistente sensación de fracaso, como si todo el poder y el dinero del mundo no fueran suficientes para lograr lo que realmente importaba. En los días siguientes, Alejandro empezó a observar más. Pasaba por la cocina sin avisar. Se detenía en silencio en la puerta del dormitorio de Mateo, prestando atención a detalles que antes había ignorado. Y cada vez más confirmaba lo que había presentido. Había una energía diferente en su hijo cuando estaba con Lupita. El niño parecía menos retraído, más dispuesto a trabajar duro, incluso más paciente consigo mismo. Alejandro notaba esto, pero no sabía cómo lidiar con ello. Una parte de él quería reconocer la importancia de la criada, pero otra parte lo frenaba, como si admitirlo fuera una afrenta a su papel de padre. El conflicto lo carcomía en silencio y terminó escondiéndose detrás de los informes de negocios, como siempre lo hacía. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía evitar la comparación, porque era imposible negarlo. Lo que Lupita hacía en minutos de cariño valía más que meses de tratamientos fríos y caros. Fue durante un desayuno dominical que la tensión empezó a notarse con más claridad. Gabriela, irritada porque Mateo no comía lo suficientemente rápido, se quejó en voz alta. «Ese chico nunca coopera, ni siquiera para comer». Mateo bajó la mirada avergonzado, pero antes de que el silencio se apoderara de él, murmuró algo que nadie esperaba oír. «Ella cree en mí cuando nadie más sí». La frase salió en voz baja, casi un susurro, pero con la suficiente claridad para que Gabriela y Alejandro la oyeran. Gabriela se quedó paralizada, sorprendida por la audacia, y fulminó a Lupita con la mirada, como si ella fuera la culpable. Alejandro, por su parte, guardó silencio, pero en su interior sentía una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca había oído a su hijo expresarse con tanta franqueza. El ambiente se volvió denso y Lupita intentó cambiar de tema, pero lo que se había dicho ya no podía borrarse. Después de este episodio,
Gabriela se volvió aún más desconfiada. Empezó a observar a Lupita con más frecuencia, colándose en la cocina o en la habitación de Mateo. Cualquier gesto de cariño se sentía como una invasión en sus ojos, pero, paradójicamente, cuanto más intentaba separarlos, más evidente se hacía su conexión. Mateo se aferraba a Lupita con pequeños gestos, una mirada, un dibujo, una palabra escrita a toda prisa en una nota escondida. Era su forma de resistir la frialdad de la casa. Alejandro, cada vez más atento, notó este movimiento. No dijo nada, pero el peso del silencio comenzó a hacerse insoportable. Vio claramente que la presencia de Lupita era lo que mantenía a su hijo en pie, y la ausencia de Gabriela era lo que lo empujaba hacia el abismo. El dilema lo carcomía: mantener las apariencias y permanecer callado, o finalmente admitir que su verdadera fuerza provenía de esa mujer invisible, la misma a la que todos trataban como reemplazable. Una noche lluviosa, cuando la mansión parecía aún más fría de lo habitual, Alejandro entró en la habitación de Mateo para ver cómo estaba su hijo. Al encender la tenue luz de la lámpara, vio un cuaderno medio escondido bajo la almohada. Mateo se movió, sobresaltado, pero no pudo evitar que su padre lo sacara. Al abrir la primera página, Alejandro se encontró con una escritura temblorosa, dibujos torcidos y notas pegadas con cinta adhesiva. Al principio pensó que era solo otro pasatiempo infantil, pero al hojearlo notó la presencia constante de otra letra, la de Lupita. Frases como «Hoy eres mi guerrero» y «Confío en ti» saltó de las páginas. Alejandro sintió una conmoción. Nunca había leído algo así de la criada. Nunca imaginó que escribiera tanto y, lo más importante, nunca se dio cuenta de cuánto apoyaba esto a su hijo. Durante unos segundos se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Una parte de él sentía una gratitud inesperada, pero otra parte se sentía incómoda. ¿Cómo podía un sirviente ocupar un espacio tan íntimo y vital, uno que debería haber pertenecido a sus padres? Mateo, percibiendo la reacción de su padre, intentó recuperar el cuaderno, pero sus pequeñas manos temblaban. «Es mío», dijo en voz baja, casi suplicante. Alejandro no respondió. Cerró el diario lentamente, sintiendo el peso del objeto, no solo físico, sino simbólico. Tenía en sus manos no solo papeles garabateados, sino la prueba viviente de su ausencia, el retrato del vacío que él y Gabriela habían dejado, y ante él no sabía si tendría la fuerza para afrontar la verdad. Salió de la habitación sin decir una palabra más, pero el diario seguía ardiendo en sus manos, como si cada página gritara lo que siempre se había negado a oír, que el amor que sostenía a su hijo no provenía de él, sino de alguien invisible. Alejandro llevó el diario a su oficina y pasó horas hojeándolo. Leía cada frase como si fuera un puñetazo. Allí no estaban solo los garabatos de un niño, sino registros de noches enteras dedicadas a describir la soledad de la casa, el llanto reprimido de Mateo e incluso los pequeños avances que nadie celebraba. Se dio cuenta de que nunca se había detenido a observar a su propio hijo con tanta profundidad. Mientras leía, los recuerdos afloraban, las cenas silenciosas, las miradas desviadas, los informes médicos que reemplazaban las conversaciones. Cada palabra de Lupita era un doloroso reflejo de su ausencia. El orgullo de un hombre de negocios que siempre había creído controlarlo todo comenzó a desmoronarse. Se dio cuenta de que no tenía control sobre lo que realmente importaba, el corazón de su hijo. Y allí, en la soledad de la oficina, sintió por primera vez en años que una lágrima escapaba, silenciosa, como si el muro que siempre había mantenido intacto finalmente se hubiera agrietado. A la mañana siguiente miró a Lupita de otra manera. Al verla preparar café,
Guardó silencio unos segundos, sin saber cómo acercarse. Ella notó su mirada y sintió mariposas en el estómago, temiendo haber descubierto el diario. De hecho, había miedo en sus ojos, como si esperara una reprimenda o incluso un despido. Pero Alejandro no dijo nada, solo respiró hondo y apartó la mirada. El conflicto interior era enorme. Una parte quería agradecerle, otra acusarla. Reconoció que lo que leía en el diario era cierto, pero la verdad le dolía porque exponía su incapacidad como padre. El orgullo aún lo frenaba, pero la semilla ya estaba plantada. Cada vez que recordaba las palabras, «Hoy eres mi guerrero», sentía que ya no podía vivir como si nada hubiera cambiado. Incluso en silencio, ya no era el mismo hombre. Gabriela pronto notó el cambio en su esposo. No era evidente, pero pequeños detalles lo delataban. Alejandro estaba más callado, tardaba más en responder a las conversaciones y, a veces, parecía absorto en sus pensamientos. Durante una cena con amigos, ni siquiera pudo disimular su incomodidad cuando alguien comentó que Mateo tuvo suerte de tener acceso a los mejores médicos de la ciudad. Normalmente, Alejandro habría asentido con orgullo. Esa noche, simplemente forzó una sonrisa y desvió la mirada hacia su copa de vino. A Gabriela le pareció extraño, pero decidió no insistir delante de los demás. Sin embargo, al regresar a casa, lo confrontó con impaciencia. «¿Qué te pasa? Parece que vives en otro lugar». Alejandro no respondió. Su silencio, más que cualquier palabra, despertó en ella la creciente sospecha de que algo se estaba descontrolando. Esta tensión se reflejó en la forma en que Gabriela comenzó a tratar a Lupita. La desconfianza se convirtió en hostilidad. Cualquier gesto de cariño entre la criada y Mateo era interpretado como manipulación. Una tarde, al encontrar a su hijo con una nota escondida en el bolsillo, arrancó el papel a la fuerza y, sin siquiera leerlo, lo rompió en pedazos delante de ambos. Mateo lloró en voz baja, tratando de contener las lágrimas, y Lupita estaba paralizada, con el corazón encogido. Alejandro presenció la escena, pero permaneció inmóvil, debatiéndose entre el impulso de intervenir y el miedo a exponer la verdad que ahora llevaba dentro. Su silencio fue como una herida de cuchillo. Confirmó las dudas de Gabriela, pero también le mostró a Lupita que sabía más de lo que dejaba ver. A partir de ese día, la atmósfera en la casa cambió. Ya no era solo frialdad, era una guerra silenciosa, librada en miradas, gestos y palabras no dichas. Y en el centro de todo, un niño que solo quería ser visto. La cena tuvo lugar en una de las casas más lujosas del barrio, organizada por una amiga de Gabriela a quien le encantaba presumir de poder y estatus. El salón estaba lleno de invitados elegantemente vestidos, riendo a carcajadas e intercambiando historias triviales. Mateo estaba presente, sentado en una silla, un poco apartado de la mesa principal, intentando seguir el ritmo de los adultos sin sentirse realmente cómodo. Lupita estaba a su lado, como siempre, asegurándose de que comiera sin esfuerzo. Fue en ese contexto que una de las amigas de Gabriela, con una sonrisa venenosa, decidió señalar la presencia de la criada. Es curioso ver cómo este chico depende tanto de su ayuda. A veces me pregunto si lo estarán malcriando con tanta atención de una empleada. La frase fue dicha con una risa, pero el veneno era evidente. Gabriela rió con ella. Quizás para evitar la incomodidad, pero esa risa fue como una bofetada en la cara de Mateo. El niño respiró hondo, con el corazón acelerado. Nadie esperaba que reaccionara, pero de repente, con visible esfuerzo, puso las manos en las muletas y se puso de pie. Toda la sala quedó en silencio. Su cuerpo temblaba. Sus pasos eran cortos e inestables, pero sus ojos estaban fijos en la amiga de su madre. Su voz era débil, pero llena de coraje. Ella es razón por la cual hoy puedes mantenerte en pie.
Las palabras resonaron por la sala, rompiendo el aire de superioridad que reinaba. Se hizo un silencio incómodo. Algunos invitados apartaron la mirada, otros apretaron los labios. Y Gabriela se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Lupita, por su parte, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo, sabiendo que este momento no se trataba de ella, se trataba de él, encontrando finalmente la fuerza para decir en voz alta lo que siempre había sentido en silencio. Alejandro, sentado al otro lado de la mesa, sintió que el corazón le latía con fuerza. Era como si su hijo le hubiera dado su última advertencia. Ya no podía fingir que no veía. De camino a casa, el ambiente en el coche era sofocante. Gabriela, con el rostro rígido, no le dirigió la palabra a su hijo en todo el viaje. Se limitó a juguetear nerviosamente con su bolso, intentando controlar la ira que la azotaba. Al llegar a la mansión, fue directa a su habitación, dando un portazo. Alejandro permaneció en la sala, en silencio, mientras Lupita ayudaba a Mateo a cambiarse de ropa. El niño estaba exhausto, pero había algo nuevo en sus ojos, la sensación de ser escuchado, aunque solo fuera por unos segundos. Lupita lo percibió y le sostuvo la mano más tiempo de lo habitual, como reconociendo una pequeña pero inmensa victoria. Alejandro observaba desde lejos, dividido entre el orgullo y la vergüenza. Orgullo de que su hijo se hubiera plantado, vergüenza de que ella nunca le hubiera dado motivos para creer en sí mismo. Al día siguiente, Gabriela estalló. Llamó a Lupita a la sala y delante de Alejandro y Mateo, la acusó de llenarle la cabeza con ideas que no le pertenecían. «Estás confundiendo a mi hijo, haciéndole creer que puede desafiar a su propia familia». Sus palabras fueron cortantes, casi gritos. Mateo intentó intervenir, pero su madre le dijo que se callara. Alejandro, hasta entonces silencioso, finalmente habló. «No está confundido, solo necesita que lo vean». La frase cayó como una bomba en la habitación. Gabriela se volvió hacia su esposo, conmocionada, incapaz de creer que se hubiera puesto del lado de la criada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo, con lágrimas en los ojos, se acercó a Lupita y la abrazó fuerte, como si no quisiera soltarla nunca. En ese momento se trazó la línea. La guerra que hasta entonces se había librado en silencio y con miradas, ahora se declaraba a viva voz. Esa noche, después de la discusión, Mateo no pudo dormir. Permaneció despierto, sentado en la cama, mirando el cuaderno escondido bajo la almohada. Tomó el lápiz con manos temblorosas y comenzó a escribir como nunca antes. Las letras salían torcidas, pero cargadas de urgencia. No dibujó, no garabateó símbolos. Por primera vez, intentó formar frases completas. Con cada palabra, parecía luchar contra el peso de su propio dolor. Si ella se va, yo me voy a luchar. Eso fue todo lo que logró escribir, repitiéndolo más de una vez, como si temiera que no creyeran en su determinación. Al terminar, cerró el diario y lo dejó en la esquina de la cama, exhausto. Pero antes de dormirse, sintió un alivio inesperado. Por primera vez, había puesto en palabras lo que llevaba en lo más profundo de su corazón. A la mañana siguiente, Lupita encontró el diario en su cama y se dio cuenta de que Mateo había dejado esa página abierta a propósito. Mientras leía, le temblaban las manos. Se le hizo un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que apoyarse en la cabecera para no caerse. El peso de esa frase era inmenso. Él la veía no solo como su cuidadora, sino como la única razón para seguir creyendo en sí mismo. Con lágrimas en los ojos, cerró lentamente el diario y lo sostuvo contra su pecho, como si protegiera un secreto que podría cambiarlo todo. Alejandro, que pasaba por el pasillo, vio la escena sin que ella se diera cuenta. No necesitó volver a abrir el cuaderno para comprender. Solo tuvo que ver su rostro y cómo lloraba en silencio para saber que algo grave había escrito allí. En ese instante,
Se dio cuenta de que ya no podía esconderse tras el orgullo. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Ese mismo día, Alejandro convocó una reunión familiar en la sala principal. Gabriela parecía irritada, aún con el celular en la mano, sin saber por qué tenía que interrumpir su rutina. Mateo estaba sentado en el sofá, apretando discretamente su diario contra el pecho, mientras Lupita permanecía de pie, tensa, temerosa de ser acusada de nuevo. Alejandro respiró hondo, miró a su esposa y habló con una firmeza que no había usado en años. Lupita no es solo una empleada, es quien ha apoyado a nuestro hijo. El silencio que siguió fue denso. Gabriela soltó una breve risa incrédula y replicó: «¿Te has vuelto loca? ¿Le estás dando crédito a una empleada por algo que médicos de renombre no pudieron arreglar?» Pero Alejandro no se acobardó. Miró a Mateo y luego a Lupita antes de responder. «No, se trata de diplomas, se trata de quién está ahí. Y ella estaba ahí mientras que nosotros no». Las palabras resonaron por la habitación, destrozando la fachada de perfección que Gabriela había cultivado con tanta intensidad. Intentó discutir, pero Alejandro levantó la mano pidiendo silencio. Por primera vez, no estaba dispuesto a proteger las apariencias. Vi lo que hizo, leí cada palabra, y si no fuera por Lupita, Mateo se habría dado por vencido. Gabriela miró a su esposo con incredulidad, luego a su hijo, que seguía aferrado al diario contra el pecho. La verdad estaba ahí, imposible de negar. Lupita, abrumada por la emoción, mantuvo la mirada baja, como si no la creyera. Alejandro concluyó con firmeza: «Basta de fingir. Esta casa solo tendrá sentido si reconocemos a quien realmente la da vida». El silencio que siguió no fue solo incomodidad, fue el comienzo de una ruptura. Gabriela se dio cuenta de que había perdido el control, y Mateo, por primera vez, sintió que no estaba solo en esta batalla. Las repercusiones no tardaron en llegar. En la siguiente cena, con amigos, Gabriela seguía intentando mantener su fachada, pero Alejandro, ya decidido, no dudó en compartir lo que había descubierto. Habló abiertamente del diario, de las palabras de Lupita y de cómo Mateo solo había encontrado fuerzas gracias a ella. La mesa quedó en silencio. Algunos invitados la miraron incómodos, otros fruncieron el ceño, como si dudaran de si era apropiado. Gabriela sintió que le hervía la sangre, pero no pudo interrumpir. Por primera vez, Alejandro habló sin preocuparse por las apariencias, como si se hubiera liberado de un viejo lastre. «Mi hijo está de pie porque alguien creyó en él cuando nosotros no. Y esa persona no era ninguno de nosotros», dijo con firmeza. Era imposible no notar las miradas cruzadas, pero también era imposible ignorar la fuerza de esas palabras. En los días siguientes, los chismes empezaron a circular por el barrio. Algunos vecinos murmuraban sobre la criada que se metía donde no debía, mientras que otros, en voz más baja, admitían admirar su valentía. Lupita, incómoda, intentó permanecer invisible, como siempre, pero no podía negar que algo había cambiado. Mateo, en cambio, parecía tener un orgullo discreto. Empezó a caminar por la casa con pasos más firmes, aunque más cortos, como si cada movimiento fuera una confirmación de que no estaba solo. Alejandro lo observaba con atención, y aunque aún sentía vergüenza por su ausencia pasada, también sentía un creciente alivio. Ya no necesitaba ocultar que el verdadero cimiento de su hijo era esta mujer sencilla, sin títulos, pero con una presencia que valía más que cualquier diploma. Gabriela, sin embargo, vio cómo su autoridad se desmoronaba, y cada vez que oía los murmullos en el barrio, sentía que ya no controlaba la narrativa que tanto se había esforzado por imponer. Fue en el jardín de la mansión donde ocurrió el momento inolvidable. Era una tarde despejada, el cielo despejado y el aire cargado de anticipación.
Alejandro había insistido en que todos estuvieran presentes. Gabriela, algunos familiares cercanos y, por supuesto, Lupita. Mateo estaba nervioso, pero también decidido. Con sus muletas firmemente a su costado, se apoyó en una de ellas y miró primero a Lupita, quien le devolvió un silencioso asentimiento de confianza. El niño respiró hondo y, sin que se lo pidieran, dio el primer paso sin apoyo. El silencio fue inmediato. Los ojos de la familia se abrieron de par en par. Gabriela se llevó la mano a la boca en estado de shock y Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Mateo continuó, tambaleándose, pero con la firmeza de quien no quería demostrar nada a nadie más que a sí mismo. Cada paso era como una declaración de guerra contra el abandono que siempre lo había rodeado. Cuando finalmente se detuvo, cansado pero aún de pie, miró directamente a Lupita. Su sonrisa quedó reprimida por las lágrimas que corrían por su rostro, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que podías hacerlo. Gabriela, avergonzada, intentó aplaudir, pero el gesto sonó hueco. Alejandro, en cambio, se acercó a su hijo y por primera vez en mucho tiempo se arrodilló ante él, ajeno al público. Estoy orgulloso de ti, murmuró con la voz entrecortada. Mateo no respondió, simplemente puso su pequeña mano sobre la suya, como aceptando este reconocimiento tardío, pero aún necesario. Los familiares presentes comenzaron a comentar, algunos con admiración, otros intentando restarle importancia a la hazaña. Pero lo que importaba estaba claro para todos. No fueron los informes médicos, ni el dinero, ni las apariencias lo que había sostenido a ese niño. Fue la fe silenciosa de una mujer invisible que, contra todo pronóstico, nunca dejó de creer. Después de ese día en el jardín, algo cambió dentro de la casa. Las notas y dibujos, antes escondidos en rincones secretos, comenzaron a aparecer a la vista de todos. En la mesa del desayuno, por ejemplo, Mateo dejaba pequeños trozos de papel con frases que escribía con esmero. Hoy, sonríe o soy yo. Y a diferencia de antes, ya nadie se atrevía a tirarlos. Alejandro los recogía y los guardaba en una carpeta, como para preservar cada rastro de lo que representaba la victoria de su hijo. Incluso Gabriela, aún reticente, empezó a tolerar los papeles de colores esparcidos por la cocina, sin atreverse a destruirlos de nuevo. Era como si la valentía de Mateo en el jardín hubiera obligado a todos a reconocer el valor de esos sencillos gestos que hasta entonces habían sido invisibles. Lupita, por su parte, observaba en silencio, con discreto orgullo, pero con la sensación de que una parte de su lucha por fin se había hecho pública. Poco a poco, incluso los familiares, antes críticos, comenzaron a cambiar de postura. Algunos aún susurraban que era culpa de la criada, pero al ver a Mateo caminar con más paso firme o sonreír espontáneamente, no podían negar el efecto. La cocina, antes su único refugio secreto, se convirtió en un espacio para compartir. Mateo garabateaba, Alejandro leía, Lupita animaba e incluso Gabriela, en raras ocasiones, se aventuraba a hacer un comentario positivo intentando no ser completamente ignorada. El diario de Lupita, que había estado oculto durante tanto tiempo en la trastienda, se convirtió en el testimonio viviente de la transformación que todos presenciaban. Ya no era un secreto, ahora cada página era una prueba de que el cariño había superado el silencio. Para Lupita esto trajo alivio, pero también una extraña sensación, que su vida, antes invisible, ahora estaba demasiado expuesta. Aún así, sabía que era necesario, porque en ese momento no se trataba solo de ella. Se trataba de que Mateo finalmente existiera plenamente ante los ojos de todos. Con el tiempo, Lupita empezó a darse cuenta de que no era solo Mateo quien estaba cambiando. Ella misma se sentía diferente, algo que no había experimentado desde los días en que
Cuidaba a su hermano enfermo. Durante años sintió que su vida no valía más allá del trabajo invisible que realizaba dentro de esa casa. Pero ahora, al ver la sonrisa de Mateo ante los pequeños avances, sintió que su historia también cobraba sentido. Cada nota guardada, cada dibujo preservado, era como rescatar una parte de sí misma que había sido sepultada por el dolor y la rutina. Por primera vez, no era solo la señora de la limpieza. Era alguien que realmente marcaba la diferencia. Alguien cuyo amor no se podía comprar ni reemplazar. Esto la estaba sanando, poco a poco, de las viejas cicatrices que había cargado en silencio. Alejandro también notó esta transformación, no solo en Mateo, sino también en Lupita. Observó cómo su presencia iluminaba la casa, cómo llenaba espacios que antes habían sido fríos y silenciosos. Y aunque aún cargaba con el peso de la culpa por tantos años de ausencia, comenzó a ver con claridad lo que antes se había negado a admitir. La familia solo se mantenía en pie gracias a ella. Gabriela, en cambio, luchaba con esta realidad. Intentó mantener un aire de superioridad, pero ya no podía borrar el impacto visible que Lupita tuvo en la vida de su hijo. Los vecinos comentaron, los familiares reconocieron, e incluso los médicos tuvieron que admitir que Mateo estaba progresando de maneras inesperadas. Lupita, quien antes había sido solo una sombra, ahora era reconocida como la verdadera fuerza de ese hogar. Y, al darse cuenta de esto, sintió que tal vez la vida no había sido tan injusta con ella como había creído, porque en ese niño finalmente había encontrado la prueba de que su historia tenía valor. Gabriela empezó a sentir el peso del aislamiento en su propia casa. En las reuniones sociales ya no podía mantener la misma narrativa de perfección. Siempre había alguien comentando cómo había cambiado Mateo, cuanto más seguro parecía. El problema era que todos sabían quién estaba detrás de todo esto, y no era ella. Con cada elogio velado a Lupita, Gabriela sentía que el suelo se le escapaba. Intentó compensar organizando fiestas aún más lujosas, comprando ropa cara para su hijo, pero nada de eso surtía efecto. Mateo no sonreía ante los regalos. Sonreía cuando Lupita lo animaba a dar un paso más, o cuando Alejandro leía en voz alta una de las notas que había escrito. Era como si Gabriela fuera cada vez más invisible, borrada en su propio papel de madre. Y esta falta de protagonismo la consumía de adentro hacia afuera. Dentro de la casa, la tensión se acentuaba. Gabriela evitaba los momentos en que Lupita estaba presente, pero paradójicamente no podía apartarla. Cada intento de alejarla de la vida de su hijo resultaba en ataques de llanto o incluso en retiradas más intensas de Mateo. Alejandro ya no escuchaba las quejas de su esposa. Él había decidido de qué lado estaba, y esto la dolía más que cualquier comentario de un vecino. El silencio de Gabriela, antes cómodo y calculado, ahora estaba cargado de resentimiento. Se sentía derrotada en su propia mansión. Mientras tanto, Lupita continuaba con su rutina sin pedir nada más que permanecer al lado de su hijo. No buscaba reconocimiento público, pero no podía negar que la nueva dinámica la fortalecía. Gabriela, aislada e incapaz de recuperar el control, poco a poco se dio cuenta de que no había forma de superar la verdad ahora expuesta a todos. Mateo solo seguía en pie porque Lupita creía en él cuando nadie más lo hacía. Con el paso de las semanas, la rutina familiar cambió irreversiblemente. Alejandro empezó a llegar temprano del trabajo, no para revisar informes, sino para asistir a los pequeños rituales de Mateo y Lupita. Se sentaba a la mesa de la cocina, leía las notas que su hijo había escrito y algunos días incluso se aventuraba a decir una frase corta y torpe, como si intentara aprender el idioma que habían creado. Mateo se reía en esos momentos, y esa risa
tan rara en el pasado, se hizo cada vez más frecuente. Lupita observaba en silencio, sintiendo que la carga que había llevado durante tanto tiempo ya no recaía solo sobre sus hombros. Por fin, había un compartir real. Era como si, por primera vez, la mansión comenzara a sentirse como un hogar. Gabriela, aunque aún distante, ya no podía interferir como antes. Las fuerzas se habían invertido. Si antes era ella quien definía lo valioso, ahora era Mateo quien demostraba a cada paso lo que realmente importaba. El jardín, antes un simple telón de fondo de lujo, se convirtió en un escenario de logros. Cada día, Mateo pedía entrenar allí, bajo la atenta mirada de Lupita y Alejandro. Cada avance era celebrado, sin exageración, sino con una naturalidad que demostraba cómo el cariño se había convertido en parte de su rutina. Lupita ya no necesitaba esconder el diario. Estaba abierto sobre la mesa, símbolo de resiliencia y esperanza. Incluso el personal de la casa lo miraba con respeto, reconociendo que esta mujer, tantas veces tratada como invisible, había cambiado la historia de aquel niño. Y sin darse cuenta, también había cambiado la vida de todos los que la rodeaban. Fue una mañana sencilla, sin visitas ni eventos sociales, que ocurrió uno de los momentos más simbólicos. Mateo se despertó temprano, pidió ir a la cocina y, con esfuerzo, caminó sin muletas unos metros hasta llegar a la mesa. Alejandro lo seguía de cerca, dispuesto a sujetarlo si era necesario, pero el niño no lo necesitó. Al sentarse, acercó el diario y escribió: lentamente, ya no lo tengo. Miedo. Las letras eran temblorosas, pero legibles. Lupita, que observaba en silencio, no pudo contener las lágrimas. Esa frase no solo hablaba de caminar sin apoyo, sino de afrontar la vida con valentía. Alejandro se pasó la mano por la cara, intentando ocultar la emoción, pero no pudo. Sabía que ese cuaderno, despreciado por Gabriela y criticado por los médicos, se había convertido en el verdadero manual de supervivencia de su hijo. Gabriela entró en la cocina en ese momento y se quedó paralizada al ver la escena. Por unos segundos pareció querer decir algo, quizás para reprender o minimizar el logro. Pero ante las miradas firmes de Alejandro y Lupita, y sobre todo el orgullo en el rostro de su hijo, guardó silencio. Era la primera vez que no tenía fuerzas para interrumpir. Mateo levantó el diario, como si exhibiera un trofeo invisible, y sonrió. No necesitaba aplausos, porque en ese momento ya sabía que había ganado su mayor batalla. Ser reconocido. Lupita se acercó, le puso la mano en el hombro y simplemente dijo: siempre, tú fuiste fuerte. El niño apoyó la cabeza con confianza, y en ese simple gesto, todos comprendieron que la historia ya estaba escrita, no en las frías paredes de la mansión, sino en las páginas desgastadas de un diario que, contra todo pronóstico, dio voz a quienes siempre habían sido silenciados. Los meses siguientes consolidaron lo que comenzaron como pequeñas notas ocultas. El diario, ahora lleno de páginas desgastadas y dibujos arrugados, se guardaba en un lugar especial de la sala al alcance de todos. Ya no era un secreto, era un recuerdo vivo. Los familiares que antes se habían burlado de él comenzaron a hojearlo en silencio, avergonzados por lo mucho que habían ignorado. Alejandro, siempre que podía, abría una de las páginas en voz alta y leía a Mateo, convirtiéndolo en un ritual público. Gabriela, aunque no quería admitirlo, llegó a respetar ese cuaderno, tal vez porque comprendió que ya no podía borrarlo. Lupita observaba todo desde lejos, sin buscar protagonismo. Sabía que su papel no era ser la heroína de la historia, sino la presencia que sostenía a un niño cuando nadie más tenía el valor de hacerlo. Y, en el fondo, eso era suficiente. Pasó el tiempo y la vida continuó. Mateo siguió creciendo, con cicatrices que nunca desaparecerían, pero también con la fuerza que aprendió a cultivar en ese diario. Lupita
permaneció en la casa, ya no como la criada invisible, sino como parte indispensable de la familia. Hubo días buenos y días malos, porque el dolor no desaparece de repente, pero ya no había silencio absoluto. Siempre había alguien dispuesto a decir, creo en ti. Y eso fue lo que lo cambió todo. El diario, después de todo, no era solo un cuaderno. Era la prueba de que el cariño no necesita títulos ni riquezas, solo alguien que se niega a rendirse. Años después, cuando Mateo hojeaba esas páginas amarillentas, aún podía sentir lo mismo que sintió en la primera nota, la certeza de que alguien lo vio cuando el mundo entero decidió darle la espalda. Y esa certeza, más que cualquier tratamiento o logro, fue lo que lo mantuvo en pie para siempre. Al final, lo que sostuvo a Mateo no fueron los médicos, el dinero ni las apariencias, sino la presencia invisible de Lupita y sus palabras escritas en secreto. Esta historia nos recuerda que, a menudo, quienes más transforman vidas son quienes menos reconocimiento reciben. Y les pregunto, ¿cuántas Lupitas han pasado desapercibidas? Si esta historia les conmovió, denle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y compártanla con quien necesite saberlo. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.